buenos días. Quisiera comenzar leyendo el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice así: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público o en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Sin lugar a dudas, este artículo es muy importante y revelador. Este derecho protege a los creyentes teístas y no teístas, así como a aquellos que no profesan ninguna religión o creencia en particular. Nos brinda el derecho a vivir la espiritualidad de la forma más apropiada, para aquellos que no se identifican con ningún otro credo. Hablar sobre libertad religiosa se ha convertido en el estandarte de toda organización de carácter espiritual. Hemos memorizado un discurso sobre nuestros derechos fundamentales para vivir nuestra fe sin persecución ni señalamientos. Sin embargo, cuando se trata de los derechos de otras comunidades, esta misma estructura religiosa violenta y niega los derechos de las pequeñas comunidades emergentes, que solo buscan vivir su fe de acuerdo a sus propios principios y dando su propia interpretación al texto sagrado. Lamentablemente, durante este proceso surge un enemigo colosal llamado fundamentalismo religioso, en donde algunas organizaciones creen tener el derecho de calificar a los demás etiquetándolos como falsos cristianos, falsos judíos, falsos musulmanes, creando una red de desprestigio en todos los ámbitos, desde la literatura, las redes sociales, páginas web, declaraciones oficiales y la descalificación en los púlpitos, con el objetivo de frenar a los apóstatas y herejes que no están de acuerdo o no comulgan con los lineamientos de su propia organización, olvidando prácticamente que desde un comienzo, cuando su fe tuvo sus inicios en la historia, en aquellos momentos también eran considerados apóstatas, tal vez, que traían algo completamente novedoso. Sin embargo, con el tiempo fueron creciendo y se convirtieron en instituciones prestigiosas y respetadas por las demás denominaciones. Este fundamentalismo religioso es destructivo y es el principal agente excluyente que busca poner fin a lo que considera herejía en su denominación, pero hipócritamente exige para sí mismo el respeto, la tolerancia, el derecho a vivir su fe sin restricción alguna, mientras que, debajo de la mesa, violenta sin el menor escrúpulo los derechos de otras religiones. Esta forma de violencia religiosa ha hecho que se autodenominen egocéntricamente en los dueños absolutos de la fe, dejando a un lado la humanidad e incluso su propia espiritualidad, sin tener presente que es Dios mismo el dueño de toda expresión religiosa, que es el dueño absoluto de nuestra fe y que Él nos ha dado la libertad de vivir una espiritualidad liberadora y no una fuente de ingresos para enriquecer nuestras arcas personales. Es momento de actuar, de poner punto final ante la persecución religiosa. Esta persecución que se vive dentro de nuestras instituciones de fe. Es momento de crear conciencia y evitar más ataques a esta libertad. Es hora de vivir la diversidad en el marco del respeto y la tolerancia. Que nuestras palabras lleguen a la acción y no se queden simplemente en meras palabras que se las lleva el viento,
en palabras melodiosas que simplemente retumban en nuestros oídos. Es momento de empezar a respetar las diferencias religiosas de los demás. Debemos trabajar en la concientización de las mismas organizaciones que forman parte de los consejos interreligiosos. Dejar a un lado el miedo de exigir respeto cuando una organización no respeta las diferencias de otras, cuando ésta ataca y agrede físicamente, cuando ataca verbalmente y emocionalmente la fe de otras personas. Debemos defender a capa y espada la libertad de expresión, destruir las etiquetas de desprestigio, que las burlas y los señalamientos de algunas instituciones sean demandadas ante la ley. Busquemos el bien común para fortalecer los lazos de hermandad, para fortalecer los lazos de fraternidad. Dejemos a un lado la hipocresía y vivamos nuestra espiritualidad sin señalamientos. Vivamos nuestra fe con libertad. La libertad religiosa no tiene colores, no tiene género, no tiene orientación sexual, no tiene idioma, no tiene raza, no se organiza por clases sociales, ni tampoco por el nivel educativo de las personas. La libertad religiosa es un derecho que todos tenemos y ese derecho no puede ser violado por nadie. Este derecho incluye a todas las personas sin excepción. Hacemos un llamado a las entidades religiosas y gubernamentales de todos los países, que trabajemos juntos y atendamos el llamado de auxilio de las personas que son perseguidas por sus creencias religiosas, que no solamente las religiones tradicionales tienen derechos, también las comunidades emergentes, aquellas que buscan vivir su espiritualidad. No marginemos ningún credo por su tiempo de existencia, ni su número de fieles, ni por su poder económico o influencia en los medios sociales. Estamos hablando de seres humanos que tienen emociones y que por ser minorías son despreciados y son abofeteados por pensar diferente y vivir su espiritualidad de una forma también completamente diferente. Sin duda alguna todos tenemos derechos y todos deben ser protegidos. Mis derechos terminan cuando comienza el de los demás, pero que estos derechos no solo queden grabados en el papel, hay que llevarlos a la acción, con hechos. Agradecemos los esfuerzos que se realizan por defender la libertad religiosa. Este trabajo no puede ser posible si no se realiza de forma articulada y organizada. Quienes defendemos esta libertad tenemos un camino largo por recorrer, pero nuestros esfuerzos harán eco en la sociedad y será el motor principal para llevar nuestra civilización a la unidad, donde nuestra principal riqueza será la diversidad en el marco del respeto y la tolerancia y la hermandad. Muchas gracias.